Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a algunos videitos que quiero ir subiendo en YouTube junto a los chicos que van a ir colaborando en esta generación de contenidos. Lo que quiero hablar hoy día tiene que ver con las nuevas tendencias de hipertrofia muscular, un temita que viene tomando bastante fuerza hace un par de años, diría yo, y que este año han salido varias investigaciones acerca de ese contenido y que tiene que ver con la hipertrofia mediada por estiramiento, ¿ya? Y dentro de esos contenidos que quiero ver hoy día, quiero tocar algunos temas en particular acerca, por ejemplo, de la elección de los ejercicios y cómo afecta en los resultados que nosotros queremos tener en la hipertrofia, ¿ya? Por ejemplo, ya para entrar al grano, respecto a esta decisión de tomar un ejercicio en dos posiciones, en una posición más acortada o más alargada, ¿ya? Así que, Marcelito, venga para acá para mostrar una situación que se provoca, por ejemplo, con el hip thrust. Y en el hip thrust nosotros encontramos una situación bastante particular, que es que cuando nosotros bajamos, ¿cierto? Estamos iniciando el movimiento, llegamos arriba, suba nomás, el glúteo está en acortamiento. Y si nosotros obviamente le ponemos carga, el momento de mayor estrés muscular es en acortamiento, ¿ya? Cuando nosotros estamos abajo, sin tocar el suelo, estamos relativamente un poco más cómodos, volvemos a subir arriba y el músculo está acortado, ¿ya? Esto significa, póngase bien nomás, don Marcelo, que en acortamiento el músculo sufre la mayor carga en este caso. Marcelito, vamos con peso muerto rumano. En esta situación, vamos abajo, al revés de lo que pasaba en hip thrust, vemos que el músculo, en este caso el mismo glúteo mayor, cuando estamos bajando está alargado, ¿cierto? Pero el mayor estrés no es cuando está arriba, sino que es cuando está abajo, ¿ya? El músculo está estirado. Si nosotros tomamos, si nosotros tomamos este músculo, glúteo mayor, vamos abajo y nos comenzamos a estirar, dale nomás, ¿cierto? Baja, 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 baja. Quédate abajo y el músculo se está estirando. Vamos arriba, ¿ya? Entonces, gracias Marcelo. En ese caso, el músculo se está estresando en el punto de mayor alargamiento, ¿ya? ¿Cuál es el punto acá que quiero tocar? Que podemos nosotros estresar la musculatura en acortamiento o en alargamiento, ¿vale? Y las últimas investigaciones hablan de que hay un poquito más de beneficios en ciertos grupos musculares de la musculatura en alargamiento, ¿ya? Otro ejemplo tiene que ver en el miembro superior. Si nosotros hablamos de el tríceps, si nosotros tomamos una polea y hacemos el tríceps push down, la mayor carga, el mayor estrés, el mayor trabajo lo vamos a sentir en acortamiento, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros cambiamos la polea, por ejemplo, simulando que esto es una polea, obviamente, y hacemos un press katana, por ejemplo, y la polea me va a provocar que el tríceps que se está estirando en este momento, en esta posición, es el mayor estrés, acá, porque cuando estoy acá arriba, como es con polea, sigo trabajando, pero no con la misma intensidad que tuve al inicio, ¿ya? Y eso se llama en estiramiento, ¿vale? Y tenemos dos ejemplos entonces del miembro inferior versus el miembro superior, ¿ya? Entonces, vamos sacando conclusiones. Podemos tener adaptaciones en alargamiento y en acortamiento. Esto no significa que tengamos que quedarnos con una versión, sino que, por ejemplo, si queremos elegir y tenemos poco tiempo, podríamos privilegiar una situación de mayor alargamiento al inicio del movimiento. Ahora bien, eso es en el caso de la selección de algunos ejercicios, pero ahora lo podemos también tomar en cuenta respecto a diferencias anatómicas de la selección de los ejercicios. Venga para acá, don Marcelo. Si nosotros nos ponemos boca abajo, por ejemplo, para hacer un trabajo en camilla de flexión de rodilla, ¿cierto? Y queremos trabajar isquiotibiales, nosotros tenemos que los isquios se insertan en la tuberosidad isquiática, ¿cierto? Y van acá abajo, ¿cierto? Para flexionar la rodilla. Trabaje. Y simulamos, ¿cierto?
esto en acortamiento, ¿vale? Este es un ejercicio muy conocido y que no hay mayor problema con eso. Sin embargo, siéntese nomás Marcelo y quédese acá. Sin embargo, dentro de los músculos isquiotibiales tenemos uno en particular que es el bíceps femoral, y dentro del bíceps femoral está la cabeza larga del bíceps femoral, que es un músculo particular ya que es biarticular. Eso significa que afecta a la cadera y a la rodilla. Y en este caso, si nosotros, por ejemplo, el joven Marcelo toma asiento, póngase de pie y quiero simularlo de ladito. La cabeza larga del bíceps femoral se va a insertar en la tuberosidad isquiática, entonces te lo vas a firmar acá, ¿cierto? Vamos, sí, y tomas asiento aquí. Pero mira, para que se vea mejor en el video, nos ponemos acá. Muy bien. Entonces, si llegamos a tener una máquina de sentado para trabajar isquiotibiales, este músculo que va a estar en esta posición ya más alargado, ¿cierto?, en la tuberosidad isquiática, y se va a insertar acá en el peroné, el músculo ya está más alargado, ¿ya? Porque pasa, insisto, por dos articulaciones, pasa tanto por la rodilla como por la cadera, ¿vale? Entonces, si nosotros simulamos esta máquina, extiende la rodilla y hacemos la flexión de rodilla, dale, el músculo va a estar trabajando en una posición acá más alargada, y nuevamente volvemos al concepto anterior. Estresamos a la musculatura en una posición más alargada, y el estudio en particular que quiero tocar ahora es la comparación en el trabajo de isquiotibiales acostado versus sentado. Y en este caso se encontró más beneficios en hipertrofia de la cabeza larga del bíceps femoral en el trabajo sentado, provocado por este estiramiento de este músculo biarticular. Gracias, Marcelo. Bien, entonces, otro ejemplo en particular tiene que ver con el cuádriceps. Y el cuádriceps también sucede lo mismo, que nosotros encontramos un músculo biarticular en este caso que vendría siendo el recto femoral, y que nosotros, al trabajar, por ejemplo, una extensión de cuádriceps, trabajamos y no tenemos ningún problema con la mayoría de los bastos. Sin embargo, con el recto femoral, que es un músculo biarticular que se va a insertar en la espina ilíaca anterosuperior, y vamos a llegar acá a la rodilla, como es un músculo biarticular, nosotros en esta posición lo vamos a acortar. Lo mismo pasa con una sentadilla. Si nosotros trabajamos la sentadilla, ese recto femoral, que es parte del cuádriceps, va a estar más acortado, por lo tanto no va a tener un muy buen estímulo a diferencia de los otros bastos del cuádriceps. Ahora bien, un estudio nuevito que salió, que está generando harto debate, es que con un simple hecho, por ejemplo, en la camilla o en la silla de cuádriceps, yo me voy hacia atrás, voy a estar estirando este origen para poder trabajar este recto femoral con un mayor alargamiento, ¿ya? Lo mismo pasa con una sissy squat, ¿cierto? Que yo voy acá y el origen, insisto, acá en la cadera va a estar en una posición alargada dependiendo de esta extensión de la cadera, ¿ya? Lo mismo puede pasar con una sentadilla española, que yo bajo y me voy hacia atrás, ¿ya? Para continuar con esto, también encontramos un poquito más de beneficios en estos casos de la parte distal de la musculatura. Por ejemplo, en el cuádriceps tenemos la parte proximal, la parte medial y la parte distal. Y con este tipo de entrenamiento, con un poquito más de alargamiento, con énfasis en el alargamiento, encontramos bastantes beneficios en la parte distal de la musculatura. Ahí tenemos otro punto beneficioso de la elección de los ejercicios en alargamiento versus en acortamiento. Otro punto interesante tiene que ver con el rango de movimiento, es decir, si nosotros tuviésemos que escoger full ROM o full rango de movimiento versus un rango un poquito más corto, podríamos elegir en este caso, por ejemplo, si tomamos el press katana, un rango más corto, pero al inicio del movimiento, acá, y no completamos.
¿ya? Y también se comparó los beneficios de un rango inicial versus el rango completo, ¿ya? Y encontramos también muchos beneficios solamente con un rango inicial, pero en alargamiento, ¿vale? Lo podríamos también traducir en un press banca con mancuerna, que esa es la gracia del press banca con mancuerna, que me permite, ¿cierto?, un mayor rango de movimiento, sobre todo en la fase inicial. Si yo bajo y mi movimiento inicial va a ser acá, no va a ser tan necesario llegar tan arriba, porque estoy enfatizando la fase inicial del rango de movimiento. Y todo esto finalmente responde a la tensión pasiva, donde encontramos que todas las proteínas no contráctiles como la titina se van a estar estirando y van a estar provocando mayores beneficios de la hipertrofia. Eso se llama beneficios de la tensión pasiva. Entonces, como conclusión, obviamente los mejores beneficios de la hipertrofia muscular tienen que ver con la elección de los ejercicios y la combinación de estos en musculatura alargada versus acortada, ¿vale? También tenemos que escoger ejercicios que tengan con full ROM y también con ejercicios que tengan un énfasis en el rango inicial del movimiento, como lo dice la literatura actual. Vayamos escogiendo una gran cantidad de ejercicios, variando los ejercicios, variando las longitudes musculares, y de esta forma vamos a ir provocando grandes beneficios en la hipertrofia. Pero si tenemos poco tiempo, yo diría que la literatura actual está llevando el camino hacia estos tipos de ejercicios donde hay un gran énfasis en el alargamiento muscular, sobre todo en la fase inicial. Los dejo invitados para los próximos videos. Probablemente el segundo videito tenga que ver con la diferencia de elegir ejercicios de polea versus pesos libres, como por ejemplo las mancuernas. Eso, que estén muy bien. Gracias, Marcelo. Nos vemos, que estén bien.